Hay algo dentro de ti que observa en silencio. Una presencia que te acompaña cuando el mundo se silencia, cuando la rutina se disuelve y te encuentras, por un instante, sin el rol que has aprendido a desempeñar. En ese instante, una voz ancestral susurra, ¿sabes realmente quién eres? Es una pregunta simple pero devastadora, porque la mayoría no respondemos. Sobrevivimos repitiendo frases, gestos, creencias y miedos que no nacieron en nuestro interior. Carl Jung dijo que hasta que el inconsciente se vuelva consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y quizás eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Tu vida está siendo dirigida por una fuerza a la que aún no has nombrado. Jung habló del destino no en un sentido trágico, sino como un automatismo, un guión invisible que guía nuestras decisiones, amores, fracasos y culpas. Desde pequeños, aprendemos a seguir un guión escrito antes de poder hablar. Las palabras que nos definen, los comportamientos que repetimos, las opiniones que defendemos con firmeza, todo se teje a partir de una herencia psíquica que no elegimos. Nacemos en un teatro donde los roles ya están asignados. Serás fuerte, dicen, serás racional, serás lo que el mundo espera, y obedecemos, creyendo que vivimos, cuando en realidad simplemente actuamos. Jung observó que el ser humano está dividido, y que gran parte de lo que llamamos conciencia es apenas una fina capa sobre un océano de contenido olvidado. Bajo nuestro ser visible yace un submundo palpitante, lleno de recuerdos, impulsos, deseos y símbolos que siguen operando incluso cuando creemos haberlos trascendido. Este es el inconsciente personal, y a un nivel más profundo, el inconsciente colectivo, un vasto campo donde perduran todos los mitos y arquetipos de la humanidad, moldeando nuestra experiencia. Es de aquí de donde provienen las voces que nos atormentan, los sueños que no podemos comprender, los miedos inexplicables. Y es de aquí de donde surge la posibilidad de la sanación, porque para Jung, el inconsciente no era una prisión, sino una fuente, una mente simbólica, una dimensión viva que busca equilibrarnos cuando la conciencia se vuelve demasiado rígida. ¿Alguna vez has sentido que estás repitiendo los mismos errores, incluso después de jurar ser diferente, que te atraen los mismos tipos de personas, los mismos conflictos, como si hubiera un patrón invisible que te lleva en círculos? Jung diría que es el inconsciente tratando de mostrarte algo que has ignorado obstinadamente. Cada repetición es un mensaje codificado, cada fracaso es una oportunidad para escuchar. Pero el problema es que no nos enseñaron a escuchar, nos enseñaron a negar, a cerrar nuestros oídos cuando algo dentro de nosotros parece peligroso, oscuro o irracional. El mundo moderno nos ha entrenado para ser controlados y claros. Todo necesita ser explicado, diagnosticado, resuelto. Pero el alma, esa entidad misteriosa que habita en la frontera entre lo visible y lo invisible, no obedece a tal orden. El alma habla en símbolos, y los símbolos no obedecen a la lógica, obedecen al significado. Carl Jung fue uno de los pocos que comprendió que no existe una separación real entre mente y espíritu. Para él, cada persona es un campo de energía permeado por fuerzas opuestas, luz y sombra, conciencia e inconsciente, instinto y razón, lo humano y lo divino. La enfermedad del alma comienza cuando negamos una de estas mitades, cuando creemos que ser bueno es suficiente y relegamos el resto al sótano psíquico. Pero lo reprimido no muere, solo cambia de forma. Regresa como ansiedad, ira, soledad, vacío. Regresa como la desagradable sensación de estar vivo pero desconectado de uno mismo. Jung decía que el inconsciente no se venga, sino que equilibra, nos empuja, a veces cruelmente, de vuelta al centro que dejamos atrás. Quizás lo hayas sentido, una inquietud indescriptible, la sensación de que hay algo más grande dentro de ti, algo que el mundo nunca ha permitido que emerja. Esta fuerza que lucha por emerger es el ser, el núcleo divino de la psique, el punto donde una persona conecta con lo eterno. El ser se comunica no con palabras, sino a través de la sincronicidad, las coincidencias, la intuición y los sueños. Emerge cuando todo parece desmoronarse, cuando el trabajo pierde sentido,
Cuando las relaciones se desmoronan, cuando los planes se desmoronan, es en este vacío donde el alma habla más fuerte. Pero en tu búsqueda por sanar el dolor, lo silencias de nuevo y regresas al mismo ciclo, el mismo rol, el mismo personaje. Jung consideraba el sufrimiento no un error, sino un ritual. El dolor es una señal de alarma que despierta la conciencia a lo olvidado. Es la invitación del alma a reunirse. Sin embargo, a lo largo de la vida, aprendemos a evitar esta invitación mediante la distracción, el exceso, la productividad y el ruido. Constantemente nos apresuramos para no escuchar los ecos de nuestra propia alma, pero llega un momento en que el disfraz se desvanece. Te despiertas y te das cuenta de que ya no sientes nada. Todo se siente bien, pero algo esencial se ha perdido. Aquí es donde comienza el viaje, la llamada del inconsciente. Imagina el inconsciente como un espejo de infinita profundidad. Al mirarte en él, ves reflejado no solo tu propio rostro, sino todos los rostros que has tenido a lo largo de tu vida, los que te gustaban, los que ocultabas, los que te prohibían. Jung creía que este espejo es el verdadero campo de la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no un yo mejorado, sino un yo verdadero. Este camino es difícil porque requiere superar lo desconocido interior, y lo desconocido es aterrador, pero también es el único camino hacia la plenitud. Algunos creen que el autoconocimiento consiste en acumular información sobre uno mismo. No es así. Se trata de perder todo lo superfluo hasta que solo quede lo real. Se trata de sumergirse en los reinos subterráneos de la psique y encontrar lo olvidado. Se trata de la valentía de mirar hacia adentro sin garantías, sin dogmas, sin máscaras. Y es aquí donde Jung se convierte en guía, no como profeta, sino como compañero de viaje. Camina con quienes se atreven a ahondar. Sus palabras son como antorchas en la oscuridad. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. La mayoría de la gente nunca despierta, permanece atrapada en la superficie, creyendo que la vida es solo lo que se ve a simple vista. Pero entonces llega el momento inevitable en que el inconsciente llama a la puerta. Puede ser una crisis, una pérdida, una decepción. Puede ser un cansancio persistente, un descontento inexplicable, un ataque de llanto que surge sin motivo. Y en ese momento, Jung susurra, no huyas. Es tu alma llamándote a casa. La mayoría huye, pero algunos se quedan. Y estos pocos, atendiendo a la llamada, emprenden el camino más peligroso y hermoso, regresar a su propio centro. La transición no promete gloria, destruye ilusiones. Lo primero que descubras no será luz, sino caos. Porque antes de despertar, debes morir a tu carácter. Jung dijo que el símbolo de la transformación es siempre un descenso, una inmersión en las profundidades, una confrontación con el dragón, la oscuridad de la caverna. Ahí es donde yace el oro, no en la superficie de la certeza, sino en el corazón de las sombras. Y quienes se atreven a descender regresan transformados, más completos, más humanos, más reales. Puede que sientas resistencia ahora. Puede que parezca demasiado místico, demasiado complicado, demasiado alejado de la vida cotidiana, pero es en la vida cotidiana donde todo sucede, en cómo reaccionas, amas, temes y tomas decisiones. Aquí es donde el inconsciente juega su papel. Cada elección aparentemente aleatoria forma parte de un juego mayor de la psique. Nada es aleatorio. La aleatoriedad es solo una máscara de una inteligencia superior que intenta comunicarse contigo. Y entonces surge la inevitable pregunta: ¿qué más yace latente en mi interior? ¿Qué he intentado reprimir, pero ahora clama por una voz? ¿En quién me he convertido para ser aceptado? ¿Y qué he perdido en el proceso? Jung creía que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de intentar encajar en el mundo y empezamos a encajar en nuestra alma. Esto no significa aislamiento ni egoísmo, sino autenticidad. La valentía de existir según el propio ritmo interior, incluso si cuesta el aplauso de los demás. Es en este momento que el viaje deja de ser psicológico y se vuelve espiritual, porque tocar el ser es tocar lo divino. Y quizás sea en este momento cuando te das cuenta de que la llamada del inconsciente no es solo una invitación, es una llamada.
Una llamada a despertar de la hipnosis colectiva, a despojarte de tus máscaras y a regresar a la fuente, a donde lo humano y lo sagrado se encuentran en tu interior. Jung no prometió que sería fácil, pero nos aseguró que sería cierto. Y la verdad, por desagradable que sea, es liberadora. Ahora que tienes un espejo frente a ti, la pregunta ya no es si hay algo oculto en tu interior. La pregunta es, ¿tienes el valor de mirarte? Y en el fondo, como una presencia que nunca se fue, la voz de Jung resuena entre el silencio y el tiempo. Es imposible despertar sin experimentar la noche. El inconsciente no es un enemigo, es el guardián de lo que aún no te has convertido. Desde el primer momento de nuestra vida, algo invisible empieza a moldearnos. No nos damos cuenta, pero la mirada ajena ya nos define. El llanto se clasifica: tranquilo, bueno, emoción, difícil. Las primeras reacciones a nuestro comportamiento forman una especie de camino que seguimos sin cuestionarlo. Un niño aprende que algunos gestos evocan afecto, mientras que otros evocan rechazo. Se adaptan, como un río que cambia de cauce para seguir fluyendo. Así nace una imagen, una máscara que creamos para resistir la mirada ajena. Carl Jung decía que la imagen es necesaria pero peligrosa. Nos permite existir en sociedad, pero si creemos que somos solo una imagen, perdemos la conexión con el alma que la sustenta. Imagina a una niña curiosa, a la que le encanta dibujar sola en su habitación. Un día, alguien le dice: «Eres demasiado tímida. Deberías ser como tu hermana, que habla con todo el mundo». La niña se da cuenta de que estar retraída está mal. Empieza a obligarse a hablar más, a reír más y a complacer más a los demás. Con el tiempo, olvida la alegría del silencio. Se convierte en algo que todo el mundo aplaude. Ahora imagina a un niño sensible que llora con facilidad. Su padre lo llama débil. Sus compañeros lo ridiculizan. Se encierra en sí mismo. Se traga las lágrimas y aprende a sonreír cuando quiere gritar. Un día, este mismo niño será elogiado por su compostura, por ser capaz de separar la emoción de la razón. Creerá haber madurado, pero en realidad, solo ha enterrado la parte más viva de sí mismo. Jung vio esto como el comienzo de una división interna. El alma comienza a desintegrarse cada vez que nos negamos a aceptar algo importante. Vivimos rodeados de estas historias, disfrazadas de normalidad. Una mujer que constantemente carga con el peso de su fuerza y, cuando falla, se culpa por su debilidad. Un hombre que se define a través de su trabajo y, cuando lo pierde, pierde su identidad. Un extrovertido que anima a todos a su alrededor, pero regresa a casa exhausto, con un vacío que él mismo no comprende. Cada uno de ellos lleva una imagen tan ajustada que el verdadero yo se vuelve prácticamente inaccesible. Jung decía que cuanto más perfecta es la máscara, más profundo es el abismo que oculta. Pero hay momentos en que esta estructura empieza a resquebrajarse. Esto puede ocurrir durante una crisis, una pérdida o un cambio repentino. De repente, la imagen deja de funcionar. La persona se da cuenta de que está reaccionando automáticamente, como si siguiera un guión antiguo y sin sentido. Este inconsciente empuja las puertas que intentamos mantener cerradas. En esos momentos, muchos experimentan miedo, buscan remedios, distracciones, un diagnóstico rápido. Pocos comprenden que esto es una señal de vida que intenta emerger a la superficie. Jung lo llamó la llamada a la individuación, el comienzo de un viaje que requiere la valentía de abandonar los roles aprendidos y permitir que el verdadero yo se revele. Hay quienes pasan toda su vida huyendo de esta vocación. Es más seguro seguir actuando. El mundo recompensa la obediencia, pero en el interior crece un eco de vacío. El cuerpo empieza a reaccionar. Insomnio, ansiedad, fatiga sin razón aparente. El tiempo parece volar y nada nos satisface. Todo lo que una vez tuvo sentido se convierte en ruido. Es en ese momento que algo dentro de nosotros clama por la verdad. Y es en ese momento que Jung cobra vida. No aparece como una figura distante de los libros, sino como una voz interior que dice: intentas mantener una imagen que no es tuya, y por eso te estás muriendo por dentro. La personalidad es una adaptación necesaria. Es el disfraz que usamos para navegar por el mundo. Pero cuando creemos que el disfraz es nuestra piel, nos convertimos en prisioneros.
Jung veía cada crisis de identidad como un portal, un punto en el que la conciencia se ve obligada a reconocer su engaño. Es un momento desorientador, casi caótico, en el que el antiguo yo comienza a desintegrarse y el nuevo aún no ha nacido. Muchos confunden esto con un fracaso, cuando en realidad es el comienzo de un renacimiento psicológico. Este verdadero yo lucha por respirar bajo las ruinas de la personalidad. Piensa en cuántas veces has reprimido un deseo genuino de mantener tu imagen, la risa que has contenido para parecer serio, las lágrimas que has tragado para evitar mostrar debilidad, el silencio que has soportado para mantener la aprobación. Cada uno de estos gestos es una pequeña traición a tu propio ser, y estas pequeñas traiciones, acumuladas a lo largo de los años, forman una prisión invisible. Jung dijo que la imagen se alimenta de lo que la mente consciente teme enfrentar. Cuanto más nos reprimimos, más fuerte se vuelve. Pero el inconsciente, paciente e implacable, encuentra maneras de reclamar lo que fue desterrado, a veces en sueños, a veces en accidentes, a veces en encuentros que nos inquietan sin explicación. Una mujer que siempre ha pensado racionalmente conoce a un hombre que despierta una sensibilidad que creía extinguida. Un hombre que se enorgullecía de su calma se ve consumido por una rabia inexplicable. Un hombre que siempre ha tenido el control comienza a perderlo. Estos arrebatos son el inconsciente que revela grietas en la máscara. Son mensajes simbólicos. Hay algo en ti que necesita ser visto. Jung decía que negar el inconsciente es como intentar borrar un reflejo en un espejo rompiéndolo. El reflejo desaparece, pero también dejas de verte a ti mismo. Y llega un momento, siempre llega un momento, en que la máscara empieza a pesar. El rostro duele de fingida calma, la voz se acalla, temerosa de expresar lo que realmente piensa. El cuerpo exige una pausa, pero el ego exige movimiento. En ese momento, el carácter y el ser entran en conflicto, y el conflicto es el comienzo de la conciencia, porque el dolor de reconocerse separado es la única fuerza capaz de reunir lo que ha sido dividido. Jung creía que el autoconocimiento comienza cuando dejamos de defendernos, cuando dejamos de poner excusas, comparar, culpar y simplemente observamos. Observar sin juzgar es el primer acto de libertad. En medio de la rutina diaria, trabajo, tráfico, compromisos, es fácil olvidar. Estamos tan ocupados cuidando nuestra imagen que perdemos de vista nuestro propósito. Fingimos tener el control, pero nos impulsan fuerzas que ignoramos. Y sin embargo, el alma sigue enviando señales. Un sueño recurrente, una sensación de déjà vu, una coincidencia que no se puede ignorar. Jung llamó a estos eventos sincronicidades, momentos en los que el mundo interior y el exterior coinciden, revelando que nada está realmente separado. Es como si el universo dijera: necesitas recordar algo. Y cuando prestamos atención, nos damos cuenta de que incluso los eventos más mundanos transmiten un mensaje. Una conversación casual, una canción que empieza a sonar en el momento justo, una pausa que lo cambia todo. La vida nos habla constantemente, pero pocas personas saben escuchar. La personalidad, por supuesto, se resiste. Se ha forjado durante décadas. Teme a la muerte porque cree que sin ella no hay identidad. Y por eso muchos experimentan pánico al acercarse a su verdadero yo. La mente racional intenta recuperar el control, pero algo más profundo ya ha comenzado. La transformación psíquica no pide permiso. Cuando el alma decide crecer, el ego se ve obligado a ceder. Es como la piel vieja que empieza a agrietarse, dando paso al renacimiento. Y este proceso, aunque doloroso, es liberador, porque no hay nada más agotador que mantener una mentira exitosa. Jung dijo que la mayor tragedia humana es una vida a la medida de los demás. Cuando una persona se identifica completamente con su personalidad, pierde espontaneidad, creatividad y sentido. Se vuelve predecible, pero vacía. Su mirada pierde brillo, sus palabras pierden fuerza, su presencia pierde calidez. El alma no puede vivir mucho tiempo tras una máscara. Crea síntomas, crisis, enfrentamientos y desacuerdos, creando grietas en la estructura que la encierra. Y cada grieta es una oportunidad.
una oportunidad para recordar lo olvidado, una oportunidad para regresar. La vida no exige perfección, exige integridad. Jung nos recuerda que la tarea no es desprenderse de la personalidad, sino dominarla, usar una máscara cuando sea necesario, pero saber cómo quitársela cuando el espíritu necesite aire, poder existir en el mundo sin perderse en él. Este es el arte del equilibrio psíquico. Y quizás sea en este momento cuando te das cuenta de que la personalidad que creaste para sobrevivir ya no necesita controlar tu existencia. Ha cumplido su propósito. Ahora es el momento de escuchar lo que surge de tu interior, a la voz que siempre ha estado ahí, esperando a que el ruido se apague para poder hablar. Y si la escuchas, si permites que guíe tus pasos, descubrirás que tras la máscara se esconde un rostro que nunca envejece. El rostro de quien siempre fuiste, antes de que el mundo te enseñara quién debías ser. Este es el rostro que Jung intenta mostrarte. Y es este rostro el que te llama ahora, desde el otro lado de la imagen, diciéndote en voz baja: ven, la máscara ha cumplido su propósito. Es hora de recordar quién eres. Desde el principio de los tiempos, las personas han vivido divididas entre dos mundos: lo que sucede fuera y lo que sucede dentro. Entre la mirada que observa y la mirada que siente, hay un puente invisible, y es este puente el que Jung nos invita a cruzar. Comprendió que nuestra interacción con el mundo no es aleatoria. Hay un ritmo interno, un movimiento inherente que determina la dirección de nuestra energía. Algunos se vuelven hacia afuera, buscando significado en las personas, las acciones y las experiencias. Otros se retraen en sí mismos, sumergiéndose en la reflexión, las imágenes, los recuerdos y el silencio. Jung llamó a esto extroversión e introversión, pero no en el sentido trivial que usamos hoy. No se trata de hablar mucho o poco, sino de dónde se nutre el alma. El extrovertido bebe de la vida, el introvertido bebe de sí mismo. Ambos buscan lo mismo, el equilibrio. La confusión comienza cuando el mundo nos exige ser una cosa u otra, cuando transforma nuestra naturaleza psíquica en un patrón de comportamiento. Crecemos creyendo que la sociabilidad trae mayor felicidad, que ser extrovertido es más fuerte, que el silencio es extraño. La cultura moderna, obsesionada con la apertura, ha elevado la extroversión a la categoría de virtud. Vivimos rodeados de voces, pantallas, notificaciones. Todo grita y el silencio se vuelve sospechoso. Sin embargo, Jung advirtió: el ruido es solo un disfraz del vacío. Veía la introversión no como un defecto, sino como un camino de regreso al centro, una inmersión necesaria del alma para la reorganización. La introspección no es aislamiento, es alquimia. Es el momento en que el espíritu reúne sus fuerzas dispares y las transforma en conciencia. Pero lo contrario también es cierto. Cuando una persona introvertida se retrae demasiado, el mundo en su mente comienza a distorsionarse. Los pensamientos se repiten, las emociones se intensifican y el tiempo se distorsiona, como si todo existiera solo en su propio reflejo. Su vida interior se convierte en un laberinto sin salida, y el cuerpo comienza a marchitarse por la falta de experiencias concretas. Jung creía que el equilibrio mental depende de esta danza entre lo interior y lo exterior, entre la soledad y el contacto. El alma necesita ambas orillas, como un río alimentado por el movimiento entre su fuente y el mar. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado de qué lado del puente vives? Quizás pasaste años creyendo ser de una manera, cuando en realidad siempre fuiste del otro lado. ¿Cuántas veces has forzado una sonrisa en una conversación que solo te quitaba energía? ¿Cuántas veces te has aislado llamando paz a lo que en el fondo era miedo? El error no está en ser de una manera o de otra, sino en no reconocer quién eres. El alma se cansa de fingir. Se enferma cuando intentamos contradecir su naturaleza más profunda simplemente para encajar en el molde de la sociedad. Imagine a alguien que pasa el día entero entre la gente, hablando, resolviendo problemas, exhibiéndose. Por la noche, el cuerpo está completo, pero la mente se siente vidriosa. El agotamiento se instala, no físico, sino existencial. Este es el precio que paga una persona introvertida que vive una vida extrovertida. Ahora imagine lo contrario. Alguien que evita el mundo,
Se protege de cualquier influencia, teme el contacto real. Esta persona cree estar a salvo, pero en realidad simplemente está estancada. Un alma que no cambia, que no respira. Jung vio en el desequilibrio de estas actitudes la causa invisible de muchas ansiedades modernas. Un colapso entre lo que es y lo que debería ser. Hay un detalle sutil que pocas personas notan. Tanto el introvertido como el extrovertido llevan dentro la semilla de su opuesto. Un extrovertido que nunca se introvierte pierde profundidad. Un introvertido que nunca se abre pierde el mundo. Cada persona siente su propia carencia, como una sombra que la persigue. Y es aquí donde Jung hace un descubrimiento desconcertante. El opuesto reprimido siempre encontrará la manera de emerger. Un extrovertido puede verse abrumado por episodios de soledad que no comprende. Un introvertido puede estallar con impulsos que lo atemorizan. Estos son polos que luchan por la integración. ¿Cuántas veces te has sentido extraño, fuera de lugar, como si dos fuerzas lucharan en tu interior? Esta división es natural, pero se vuelve peligrosa si se ignora. Jung decía que la conciencia es como una cuerda tensa entre extremos. La tensión es necesaria para que surja la música. Sin tensión, no hay sonido. Sin equilibrio, no hay melodía. El problema es que preferimos la comodidad al equilibrio. Deseamos estabilidad por un lado, sin darnos cuenta de que es el movimiento entre ambos lo que sustenta nuestra vida. El mundo en el que vivimos no es útil. Premia lo visible, lo productivo, lo medible, y al hacerlo, desacredita todo lo interno. La espiritualidad se ha convertido en un producto, y la reflexión en una distracción. El alma se ha convertido en ruido de fondo, recordada solo cuando la vida se desmorona. Por eso tanta gente fracasa, perdiendo sus trabajos, relaciones y estatus. No tienen a dónde mirar, su visión interior se ha atrofiado, y cuando el mundo exterior se derrumba, ya no hay ningún apoyo interior que los sostenga. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si el silencio durara demasiado? Si por un día desaparecieran todas las voces externas? Muchos creen que encontrarán paz, pero la mayoría siente miedo. Miedo a su propio eco, miedo a escuchar lo que siempre ha estado apagado. Jung dijo que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de significado. El silencio es el templo donde habla el inconsciente, pero el lenguaje que usa no son palabras, sino símbolos. Y para comprender un símbolo, hay que experimentarlo, no solo comprenderlo. Hay algo profundamente misterioso en esta dinámica entre lo interior y lo exterior. Cuando estamos en armonía, el mundo parece respondernos. Todo se alinea, ocurren coincidencias, las respuestas aparecen de forma inesperada. Jung llamó a esto sincronicidad, prueba viviente de que no hay separación entre nuestros pensamientos y lo que sucede. El universo es un espejo de la psique. Lo que negamos en nuestro interior se manifiesta externamente, representado por personas y situaciones que nos obligan a ver lo que no queremos. Por eso atraemos los mismos conflictos, los mismos patrones, el mismo dolor, no porque el destino sea cruel, sino porque el alma es obstinada. ¿Has notado que las personas que más te irritan son aquellas que tocan partes de tu alma que aún no han sanado? Jung decía que los demás son el espejo más fiel de lo que no aceptamos en nosotros mismos. Cada encuentro es una lección, cada relación un campo de espejos. El extrovertido encuentra en el introvertido la profundidad que teme. El introvertido ve en el extrovertido la libertad que ha reprimido. Y ambos se asustan porque el reflejo es demasiado fuerte. La tarea de la conciencia es resistir este reflejo sin huir, observar y aprender. Este viaje no es teórico. Ocurre en la vida cotidiana. Consiste en pequeñas decisiones. Decir no cuando todos esperan un sí. Guardar silencio cuando la respuesta sería un grito. Abrirse cuando el miedo paraliza. Es en estos gestos que el alma encuentra el equilibrio. Jung veía cada acto de autenticidad como un ajuste cósmico. La psique, decía, es un sistema autorregulado que siempre busca un centro. Pero para lograrlo, debemos permitir el movimiento. Debemos permitir que la vida fluya, incluso si la corriente parece contradictoria. ¿Y si la incomodidad que experimentas hoy no fuera un error, sino una llamada?
¿Y si esta sensación de incompetencia fuera la forma en que tu alma se reposiciona? Quizás el agotamiento no sea fatiga, sino resistencia. Quizás el aburrimiento no sea vacío, sino una brecha entre lo viejo y lo nuevo. Jung enseñó que todo cambio verdadero comienza con una ruptura interior. Primero viene el caos, luego el significado. Equilibrar la introversión y la extroversión es un arte silencioso, y nadie lo domina a la perfección. La vida es un péndulo que oscila entre la inmersión y la liberación, entre la aceptación y la entrega. Pero comprender este ritmo tiene algo transformador. Cuando comprendes que el alma respira, alternando entre lo interior y lo exterior, descubres que ya no necesitas luchar contra tu naturaleza, simplemente necesitas seguirla. Y en última instancia, Jung nos recuerda que el camino no consiste en tomar partido, sino en cruzar el puente y reconocer la naturaleza ilusoria de los límites. El mundo interior y el mundo exterior son dos espejos que reflejan la misma luz. Cuando se llega a esta comprensión, el conflicto termina, y en ese momento, quizás el más breve y eterno, se experimenta lo que Jung llamó totalidad, el momento en que el yo y el mundo dejan de ser dos y se convierten en uno solo. Imagina entrar en una casa con 4 puertas. Has vivido toda tu vida dentro de una sola, creyendo que todo lo demás son meras sombras o rumores. Un día, por pura casualidad, una de estas puertas se abre, y el aire que entra es tan nítido que sientes un profundo despertar en tu interior. Es la sensación de descubrir las 4 funciones del alma de las que hablaba Carl Jung: pensar, sentir, percibir e intuir. 4 maneras de percibir el mundo. 4 lentes a través de las cuales el espíritu humano intenta descifrar la existencia. Cada persona nace con una de estas funciones, expresada vívidamente, como un lenguaje natural hablado sin esfuerzo, pero las demás permanecen latentes, esperando el momento en que la conciencia se atreva a escucharlas. Jung llegó a esta idea no por reflexión, sino observando a las personas en sus formas más puras y perversas. Comprendió que la psique no es homogénea, sino que está compuesta de fuerzas complementarias, cada una buscando significado a su manera. El pensamiento busca coherencia, lógica, causa y efecto. El sentimiento busca valor, conexión y armonía. La sensación arraiga el ser en lo concreto, en lo palpable y verificable. La intuición, en cambio, ve lo invisible, lo venidero, lo que aún no está ahí, pero que ya late silenciosamente. Cada una de estas funciones es importante. Ninguna es superior a la otra. El problema es que el mundo moderno ensalza a unas y desprecia a otras. Vivimos en una época que deifica la razón, la eficiencia y la objetividad. El pensamiento domina, y todo lo que se sale de su marco se percibe como debilidad o locura. Y así, la mitad del alma queda olvidada. Jung creía que la función dominante se desarrolla tempranamente, reflejando las necesidades de supervivencia. Un niño emocionalmente sensible, al darse cuenta de que el entorno valora la lógica y la frialdad, puede aprender a pensar en lugar de sentir. Otro, intuitivo de nacimiento, puede verse atraído a lo concreto y perder el contacto con lo simbólico. Esta desviación crea una profunda ruptura que se manifiesta años después como vacío, ansiedad, indecisión o una sensación de irrealidad. Lo reprimido no desaparece, simplemente cambia de lenguaje. Se convierte en un síntoma, un sueño, una coincidencia. Jung incluso describió casos de pacientes que reportaban sueños recurrentes de casas, escaleras o laberintos, símbolos de la psique, que intentaban transmitir que algo se había olvidado en los pisos inferiores. Argumentó que estos sueños no son metáforas poéticas, sino mensajes reales de una psique que busca restauración. En una de las entradas de su diario, Jung describió a un paciente que trabajaba como ingeniero y estaba obsesionado con los cálculos, las mediciones y los resultados. Todo en su vida era preciso, pero en un sueño, una niña lo perseguía y se empeñaba en pintar el suelo con pinturas de colores. La apartó furioso hasta que un día, en el sueño, resbaló y cayó sobre las pinturas. Al despertar, experimentó una extraña sensación, una mezcla de miedo y alivio. Jung interpretó a la niña como una función inferior,
un sentimiento reprimido que intentaba recuperar el color y la espontaneidad. Durante meses el hombre se resistió a la idea de que algo irracional pudiera tener valor, pero finalmente accedió a permitirse sentir. Empezó a dibujar, sin rumbo, simplemente por placer. Este simple acto de dibujar eliminó el dolor insoportable que lo había atormentado durante años. Su psique se equilibró. Estos eventos sorprendieron incluso a los escépticos. Jung fue cuestionado innumerables veces por científicos que descartaron tales casos como meras coincidencias. Pero él respondió que llamamos coincidencias a lo que aún no entendemos. Los poderes simbólicos del inconsciente son reales y se manifiestan intencionalmente, aunque parezcan aleatorios. Este inconsciente intenta empujarnos hacia alguna de las otras puertas de la casa, las que ignoramos. Dijo que las personas pasan toda su vida creyendo que son solo una función. Soy racional, soy práctico, soy un soñador. Pero esta es solo una voz del alma. Las demás no están muertas, solo susurran desde lo más profundo. La vida cotidiana está llena de señales de esta multiplicidad. Imaginemos a una persona que vive según su mente, planificándolo todo, sopesando cada paso. De repente, experimenta un impulso inexplicable de vagar sin rumbo, de hacer algo inútil, de seguir un instinto sin sentido. La mente racional intenta reprimirlo, pero algo en su interior insiste. Este inconsciente intenta restablecer el equilibrio. O imaginemos a una persona profundamente emocional que vive sumisa a los demás hasta que se pierde a sí misma. Un día, despierta y decide cortar con todo sin razón aparente. La gente lo llama transición de fase, pero para Jung es el ser, el núcleo interno de la psique. Buscando compensación, el alma regula el exceso. Si hay demasiados pensamientos, recurre a los sentidos. Si hay demasiadas sensaciones, recurre a la intuición. Nada es estático. Jung escribió que la función inferior es como una herida sagrada. Causa incomodidad, pero es la clave del desarrollo. Lo que más evitamos es precisamente lo que puede completarnos. Un pensador rígido necesita sumergirse en el caos de las emociones para ganar empatía. Una persona sensible, estancada en la rutina, necesita dar cabida a lo invisible, lo impredecible y el riesgo. Una persona intuitiva, siempre perdida en abstracciones, necesita tocar la tierra y sentir el peso de las cosas reales. La sanación siempre reside en lo contrario. Esta idea, aunque paradójica, subyace al equilibrio psíquico. Cuando el alma acepta lo que ha rechazado, nace lo que Jung llamó integración. Pero este proceso rara vez es fluido. A menudo, la función inferior se manifiesta de forma incontrolable, como una intrusión. Una persona metódica puede tener arrebatos emocionales inexplicables. Una persona sensible puede volverse repentinamente fría y despiadada. Jung decía que cuando la función inferior se suprime durante demasiado tiempo, se vuelve salvaje. Es como un animal que ha pasado toda su vida encadenado y, una vez liberado, no sabe a dónde correr. El papel de la conciencia es acoger esta energía, no combatirla. El inconsciente no busca la destrucción, busca la integración. Envía caos solo para obligarnos a recordar lo que hemos olvidado. Hay historias fascinantes de personas que experimentaron cambios repentinos tras años de estabilidad. Un profesor de física que empezó a escribir poesía mística a los 60 años. Un abogado práctico y escéptico que empezó a tener sueños vívidos y decidió estudiar psicología. Un empresario que lo dejó todo para cuidar animales abandonados tras un episodio casi fatal. En todos los casos, surge el mismo patrón. Una función reprimida finalmente encontró una salida. Jung vio estos eventos no como locura, sino como una compensación simbólica. El inconsciente, cansado de ser ignorado, se apodera de la vida hasta que el ego acepta el diálogo. ¿Alguna vez te has preguntado sobre tu función olvidada? Esa parte que guardas en el sótano, temeroso del juicio, el fracaso o la pérdida de control. Quizás te consideres lógico, pero evitas los sentimientos. Quizás te consideres intuitivo, pero temes la realidad. Todos vivimos en esta batalla silenciosa. El mundo interior es un sistema de fuerzas que se equilibran entre sí, como planetas en el espacio.
Cuando alguien se desvía demasiado, el universo interior responde con terremotos. Jung decía que el propósito de la existencia no es eliminar las tensiones, sino aprender a bailar entre ellas. Los pensamientos necesitan sentimientos para no volverse tiranos. Los sentimientos necesitan pensamientos para no perderse en las emociones. La sensación necesita intuición para no cegarse, y la intuición necesita sensaciones para no perderse en fantasías. La integridad es la orquesta, y la conciencia es el director. Pero el director no crea la música, simplemente escucha lo que ya está sonando e intenta armonizarlo. Esta imagen revela la profunda modestia del pensamiento de Jung. Nunca buscó dominar el inconsciente, sino dialogar con él. Hay algo enigmático en este diálogo. Jung relató un episodio improbable. Durante una sesión, un paciente relató haber soñado con un escarabajo dorado. En ese preciso instante, se oyó un sonido desde la ventana. Era un escarabajo, similar al que había visto en el sueño, una especie extremadamente rara en Suiza. Jung recogió el insecto, se lo mostró al paciente y dijo: «Aquí está tu escarabajo». La coincidencia lo dejó atónito. Lo que había sido solo un producto de su imaginación, se había materializado. Para Jung, este era un ejemplo de sincronicidad, cuando los mundos interior y exterior se fusionan en un solo símbolo. Consideraba estos fenómenos no como coincidencias, sino como un intento del inconsciente de confirmar en el plano físico lo que ya había ocurrido en el plano psíquico. Estas manifestaciones indican que algo más allá de la razón ordinaria está en acción. La psique es creativa, inteligente y, en cierto sentido, consciente de sí misma. Cuando aceptamos esto, el mundo entero se transforma. De repente, la casualidad cobra sentido. Los encuentros se perciben como mensajes. El dolor se convierte en instrucción. Todo se conecta. Jung afirmó que el hombre no es un accidente biológico, sino la expresión simbólica de una conciencia superior que busca conocerse a sí misma a través de nosotros. Y es por eso que la integración de las 4 funciones no es simplemente una cuestión psicológica, sino un proceso espiritual. Es el proceso mediante el cual el alma se reconoce como parte de un todo. Cuando empiezas a observarte, te das cuenta de que cada decisión lleva la huella de una de estas fuerzas. Cómo reaccionas, cómo amas, cómo sufres, todo indica qué función guía el momento. Pero nada es definitivo. El pensamiento puede silenciarse, el sentimiento puede surgir, la intuición puede guiar. Con cada ciclo, una nueva función exige entrar, y la sabiduría reside en escucharlas todas, sin apego, sin jerarquía, porque en lo profundo, estas 4 puertas conducen al mismo centro, el ser, el punto de unidad donde el alma y el universo se reconocen como uno solo. La vida es un viaje a través de esta casa interior. Algunos mueren en la primera habitación, otros pasan años llamando a la segunda. Pocos se atreven a abrir todas las puertas, pero quienes lo hacen descubren algo extraordinario. No hay habitaciones separadas, ni pasillos, ni paredes. Todo es el mismo espacio, visto desde diferentes ángulos. Y en este momento de claridad, la gente comprende lo que Jung intentó enseñarnos a lo largo de su vida. La autorrealización no reside en elegir un camino, sino en abarcar todo el círculo del alma. Una parte de ti nunca ha visto la luz del día. Vive en las grietas de tu conciencia, esperando un momento de descuido para emerger. A veces se manifiesta en palabras dichas sin pensar, en reacciones inapropiadas, en gestos que juras no entender. Es la sombra, como la llamó Carl Jung, el territorio psíquico donde residen todas las emociones, impulsos y deseos rechazados. La sombra no es el mal en sí, es una parte repudiada del alma. Es todo lo que has aprendido a ocultar porque alguien una vez te hizo creer que no debería estar allí. Y lo más aterrador es darte cuenta de que cuanto más intentas distanciarte de ella, más te posee. La sombra se cuela por las grietas de la vida cotidiana. Está en la envidia que niegas, en el orgullo disfrazado de confianza en ti mismo, en el miedo disfrazado de prudencia. Está en la ira que estalla cuando alguien reabre una vieja herida. Está en tu juicio rápido sobre los demás,
como si sus errores fueran un reflejo de lo que no puedes soportar dentro de ti. Jung dijo que lo que no afrontamos en nuestro interior se sentirá externamente, se proyectará en las personas y situaciones que encontramos. Así, sin darnos cuenta, pasamos toda nuestra vida luchando contra las manifestaciones externas de lo que realmente vive dentro de nosotros. Y el enemigo nunca está ahí afuera. Una mujer que desprecia el control sobre los demás, pero vive asfixiando a quienes ama. Un hombre que dice odiar las mentiras, pero es incapaz de admitir las suyas. Un hombre que se enorgullece de su calma, pero reprime cualquier emoción intensa hasta que enferma. Estos ejemplos parecen banales, pero revelan los mecanismos ocultos de la psique. La sombra es inteligente, silenciosa, paciente. Se disfraza de virtud, razón, autoprotección. Solo cuando la vida se desmorona, cuando perdemos a alguien, cuando nos traicionan, cuando la estructura se derrumba, resurge de las profundidades. Y cuando llega, no pide permiso, viene a arreglar. Hay momentos en que la sombra no habla, sino que grita. Es entonces cuando lo que siempre consideraste distante se convierte en tu realidad. Condenas la infidelidad y un día te encuentras atrapado en ella. Condenas el egoísmo y sin darte cuenta, actúas con frialdad. Señalas la arrogancia ajena y te enorgulleces de tu propia modestia. Estos cambios no son un castigo. Son el intento del inconsciente de mostrarte que la luz que buscas se esconde en la oscuridad de la que huyes. Jung dijo que integrar la sombra es la tarea más difícil del alma humana. Es una lucha entre quién quieres ser y quién eres realmente. Y como cualquier lucha interior, comienza con la rendición. En una de sus historias más impactantes, Jung contó la historia de una mujer atormentada por sueños en los que asesinaba a su propia madre. Despertó presa del pánico, creyéndose una persona terrible. Pero Jung comprendió que el sueño no se trataba de un crimen, sino de liberación. La madre representaba la fuerza moral que la mujer llevaba dentro, una voz interior que la culpaba de todo, reprimía sus deseos y le dictaba quién debía ser. A través del símbolo del asesinato, el inconsciente intentaba matarla metafóricamente, liberándola del poder de esta fuerza. Cuando comprendió esto, las pesadillas cesaron. Lo que parecía monstruoso era en realidad un acto de sanación. La sombra, al hacerse consciente, se convierte en sabiduría. ¿Cuántas veces has tenido miedo de tus pensamientos? ¿Cuántas veces te ha asustado un impulso, una fantasía, una ira surgida de la nada? El pensamiento es retirarse, apagar la llama, volver a la vida normal. Pero Jung diría que es precisamente en este momento que comienza el autoconocimiento. No en momentos de paz, sino en las grietas del alma. Cuando emerge el inconsciente, trae lo que más temes y lo que más necesitas. La sombra es un mensajero, no un enemigo. Y cuanto más se ignora, más brutal se vuelve su aparición. El ego, sin embargo, se resiste. Quiere seguir creyendo en su pureza, integridad y civilidad. El ego erige muros y los llama cordura. Pero estos muros no protegen, solo aíslan. Por eso tanta gente fracasa sin entender por qué. Creen que están perdiendo el control, cuando en realidad están perdiendo la ilusión de control. La sombra viene a destruir esta ilusión. Es el espejo en el que el ego se niega a mirarse. Jung dijo que la luz no proviene de lo que llamamos bien, sino de reconocer el mal que llevamos dentro. Ver el propio abismo es el primer paso para evitar caer en él. A veces, los encuentros con la sombra ocurren de forma casi sobrenatural. Jung describió el caso de un hombre que, tras muchos años de una vida ejemplar, comenzó a sufrir visiones nocturnas. Vio a un extraño observándolo desde un rincón de la habitación. No había nadie, pero la presencia era evidente. Jung le pidió que describiera al intruso. Se parece a mí, pero mayor, más cansado. Me mira con desprecio. Con el tiempo, se hizo evidente que este otro era una proyección, la parte del paciente que había negado toda su vida. El inconsciente había materializado su propia sombra para provocar el encuentro. Cuando el hombre aceptó esto e inició un diálogo con la figura del sueño, las visiones cesaron, el miedo se disipó y describió una sensación de paz sin precedentes. No porque el mal hubiera desaparecido, sino porque lo había reconocido.
La vida cotidiana está llena de estas pequeñas manifestaciones: irritación injustificada, errores repetidos, celos, desprecio, miedo al fracaso. Todas estas son señales de que la sombra exige reconocimiento. El peligro no reside en percibirla, sino en fingir que no existe. Jung decía que nada es más peligroso que una persona que cree plenamente en su propia bondad. La verdadera moralidad nace de la confrontación con la imperfección. Solo quienes reconocen la oscuridad son capaces de actuar con compasión. Todo lo demás es una fachada moral, y las fachadas siempre se desmoronan. Pero el camino de la integración está plagado de tensión. Llega un momento en que todo parece desmoronarse. La certeza se desvanece. Tu sentido de identidad se disuelve. Pareces ser consumido por algo superior a ti mismo. Jung llamó a este estado la noche oscura del alma, un colapso necesario para el surgimiento de un nuevo ser. En esta etapa, muchas personas creen que se están volviendo locas, pero ocurre lo contrario. La conciencia se expande, absorbiendo lo que antes estaba desterrado. El caos es el nacimiento de la conciencia, y toda transformación profunda viene acompañada de dolor. ¿Recuerdas algún momento en que la vida te obligó a afrontar la verdad? Quizás fue una pérdida, una humillación, una traición. Al principio parece injusto, pero luego te das cuenta de que de ello nació algo importante. La sombra es una herida por la que brilla la luz. Es el impulso de destruir para restaurar. El sufrimiento, al reconocerlo, deja de ser un castigo y se convierte en una iniciación. Jung dijo que nada con alma escapa a la necesidad de transformación. El dolor es el fuego en el que se forja la personalidad. Gradualmente, quienes pasan por este proceso comienzan a ver el mundo de otra manera. Las personas dejan de ser villanos o salvadores para convertirse en espejos. La ira da paso a la comprensión. El juicio da paso a la compasión. La sombra, antes temida, se convierte en una aliada. No desaparece, sino que se integra. Es reconocida, respetada y utilizada como una fuerza creativa. Quienes aprenden a caminar con su sombra se vuelven completos. Ya no viven intentando demostrar su bondad ni ocultar sus defectos. Viven en la verdad. Y la verdad, incluso cuando duele, es liberadora. En definitiva, comprender la sombra es comprender a la humanidad misma. Es aceptar que dentro de cada uno de nosotros hay luz y oscuridad, amor y miedo. Es reconocer que el mal no solo reside en los demás, sino también en las pequeñas omisiones, en los gestos de indiferencia, en las verdades que evitamos. Integrar la sombra no es una purificación, sino una reconciliación con uno mismo.